Hola, hoy vamos a hablar de uno de los científicos más reconocidos e influyentes de la historia universal, Isaac Newton. Por ello, los invito a ver este video. Fue un físico, teólogo, astrónomo, inventor y matemático que nació el 4 de enero de 1643 en Inglaterra. Antes de su nacimiento, que por lo demás fue prematuro, su padre fallece, quedando bajo el cuidado de su madre Hannah. Esta queda viuda, pero luego se casa con otro hombre mayor y adinerado, con el que se va a vivir a otro pueblo, por lo que Isaac queda bajo tutela de sus abuelos. Luego de 10 años, su madre regresa tras quedar viuda nuevamente, pero no sola, sino que con 3 hijos de aquel matrimonio. La convivencia con sus hermanastros no fue la mejor, por lo que durante su etapa escolar, hasta los 17 años, se fue a estudiar a la escuela primaria en Grantham, en la cual se graduó como un estudiante mediocre, debido a su formación principalmente autodidacta. Sus profesores lo describían como un estudiante perezoso, curioso y distraído, y con un gusto particular por las tareas manuales, y que por lo demás nunca asistió regularmente a sus clases, ya que su principal interés era la biblioteca. A los 17 años, cuando vuelve a casa con su familia granjera, estaban decididos a que Newton siguiera con las labores que la granja demandaba, pero se dieron cuenta de que no era apto para aquello, por lo cual pudo seguir con su proceso educativo y así estudiar en la universidad. En junio de 1661, a los 18 años, ingresó al Trinity College de la Universidad de Cambridge. El Trinity College es una de las escuelas que constituyen la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Aquí Newton estudió matemáticas bajo la dirección del matemático Isaac Barrow. Luego de haber estudiado, recibió su título de bachiller en 1665 y lo nombraron becario en Trinity College. Tras su graduación, Newton se dedicó al estudio e investigación de los últimos avances en física y matemáticas. Y posterior a ello, Newton comenzó con los descubrimientos y mayores logros. Los 10 principales aportes de Isaac Newton a la ciencia. Isaac Newton ofreció al mundo grandes avances en física, astronomía y matemáticas. A continuación, veremos los aportes más importantes de este científico. Número 1. Las 3 leyes de Newton. Estas establecieron las bases de la física, pues permitían explicar las fuerzas que regían el comportamiento mecánico de los objetos. Estas 3 leyes son las siguientes. Primera ley, ley de inercia. Esta ley postula que todo cuerpo permanece en estado de reposo de forma indefinida, a no ser que otro objeto ejerza una fuerza sobre él, es decir, la tendencia de un cuerpo a resistir un cambio en su movimiento se llama inercia. Segunda ley, ley fundamental de la dinámica. Esta ley afirma que la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que otro cuerpo ejerce sobre él. Tercera ley, ley, acción y reacción. Esta ley establece que cuando un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo cuerpo, este ejerce sobre el primero una fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto a la que ha recibido. Número 2. La ley de gravitación universal. Esta habla del peso de los objetos y establece que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas. Cualquier cuerpo con masa ejerce una fuerza de atracción, pero los efectos de esta fuerza son más notorios cuando estos objetos son de un tamaño más grande. Por ejemplo, más masa tenga un objeto, será más gravedad. Número 3. Desarrollo del cálculo matemático. Para comprobar sus teorías y analizar el movimiento de los cuerpos celestes, es decir, objetos astronómicos, Newton observó que los cálculos matemáticos de la época eran insuficientes. Ante esta situación, Newton desarrolló el cálculo diferencial e integral, un conjunto de operaciones matemáticas con infinidad de aplicaciones y que sirvieron para calcular órbitas y curvas de los planetas durante su movimiento en el espacio. En matemáticas, el binomio de Newton, también conocido como el teorema del binomio, es una fórmula que permite calcular de manera más fácil la potencia de un binomio, es decir, el binomio de Newton. Consiste en una fórmula con la que se puede resolver expresiones algebraicas de la forma A más B. Número 4. Descubrir la variable forma de la Tierra. Cuando Newton nació, ya se sabía que la Tierra era redonda, pero se pensaba que era una esfera perfecta. Newton, en una de sus investigaciones, calculó la distancia al centro de la Tierra, desde algunos puntos del Ecuador, y después desde Londres y París. Newton observó que la distancia no era la misma, y que si la Tierra fuera perfectamente redonda, como se pensaba, los valores deberían ser iguales. Estos datos llevaron a Newton a descubrir que la Tierra estaba ligeramente achatada en los polos como consecuencia de su propia rotación. Número 5. Adelantos en el mundo de la óptica. Newton descubrió que la luz blanca procedente del Sol se descomponía en todos los otros colores. El fenómeno de los arcoíris siempre le había fascinado, por lo que estudió y descubrió que se formaba por la descomposición en colores de la luz blanca. Como parte de los experimentos, Newton vio que sucedía exactamente lo mismo con los prismas, pues la luz blanca era una combinación de todo lo espectro. Número 6. Primer telescopio reflector. Para permitir sus observaciones del firmamento, Newton inventó el primer telescopio reflector, que ahora se conoce como el telescopio newtoniano. Hasta ese momento, en la astronomía se utilizaban telescopios basados en lentes, lo que implicaba que debían ser de gran tamaño. Newton revolucionó el mundo de la astronomía inventando un telescopio que se caracteriza por el uso de espejos, en lugar de lentes, para obtener una imagen nítida y de calidad del objeto observado, cuando se lleva a cabo el estudio del cielo nocturno. Número 7. La ley de enfriamiento. Postula que cuando una sustancia se encuentra a menor o mayor temperatura que en el medio que la rodea, después de un tiempo tiende a llegar a estar en equilibrio térmico con el medio en el que se encuentra. Es decir, una taza de café se enfriará más rápido que si la dejamos en el exterior en pleno invierno, que si lo hacemos durante el verano. Número 8. Propiedades del sonido.
Hasta las investigaciones de Newton se pensaba que la velocidad a la que un sonido se transmitía dependía de la intensidad o de la frecuencia a la que se emitía. Newton descubrió que la velocidad del sonido no tenía nada que ver con estos dos factores, sino dependía exclusivamente de las propiedades físicas del fluido u objeto por el que se desplaza. Es decir, un sonido viajará más rápido si se transmite por el aire que si lo hace por el agua. Del mismo modo, lo hará más rápido a través del agua que si tiene que atravesar una roca. Número 9. Teoría de las mareas. Cuando nos referimos a la marea, estamos hablando del cambio periódico de nivel del mar, producido por la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce el Sol y la Luna sobre la Tierra. También pudo señalar que este fenómeno tenía que ver entre la amplitud de la marea y la fase de la Luna. A grandes rasgos, podemos indicar que las mareas se forman por las fuerzas gravitatorias de la Luna, por las del Sol, la rotación y la traslación de la Tierra. Número 10. Teoría corpuscular de la luz. Newton explica que las fuentes luminosas emiten pequeñas partículas sin masa llamadas corpúsculos, que se propagan en línea recta en todas las direcciones y a gran velocidad, lo que permite que atraviesa cuerpos transparentes, como ocurre en un cristal, permitiéndose ver a través de ello. Para el caso de los cuerpos opacos, como una pared de ladrillo, dichos corpúsculos rebotan, impidiéndole observar lo que hay detrás de ellos. Isaac Newton de pequeño era muy enfermizo. Sin embargo, llegó a vivir 85 años. Puesto que en 1725 le detectaron un cólico nefrítico que se agudizó hasta llevarlo a la muerte en Londres un 31 de marzo de 1727. Esta enfermedad fue producida por sus largas exposiciones al mercurio durante sus investigaciones, produciéndole daños respiratorios y numerosos problemas renales. Newton es sepultado con grandes honores en la abadía de Westminster, en medio de los grandes hombres de Inglaterra, siendo el primer científico en recibir ese honor. Su muerte fue llorada por el mundo entero, y aún se le recuerda con gran admiración, porque llegó a ser uno de los más importantes científicos que ha conocido la humanidad. Dejó una cuantiosa colección de manuscritos. Los investigadores descubrieron miles de folios que contenían estudios de alquimia, comentarios de textos bíblicos, así como cálculos herméticos oscuros e ininteligibles.